Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a este nuevo Café de Lactancia, donde hoy día vamos a hablar de un tema que yo creo que es algo que todas nos hemos cuestionado en algún momento, que a todas nos ha pasado, sobre todo cuando recién nos convertimos en mamá, que tiene que ver con esto de ahora soy mamá, ¿qué esperar? ¿Qué puedo esperar ahora desde que soy mamá? ¿Y ahora qué? Por lo menos me acuerdo cuando yo estaba embarazada de mi primera hija, había muchas dudas, ¿cierto? Y uno va resolviendo esas dudas a lo largo del embarazo y se imagina que el proceso de embarazo, ¿cierto? Va ocurriendo, nos vamos informando, vamos aprendiendo, etc. Y pensamos en muchas ocasiones que cuando llega el parto como que todo termina. Y finalmente ahí es cuando recién comienza todo este camino maravilloso, por supuesto, y desafiante que significa ser mamá. Por lo tanto, nace nuestra guagua, la tenemos en nuestros brazos, ¿cierto? Ya llegamos a la casa después de haber estado en el hospital, en la clínica, qué sé yo. Llegamos a nuestras casas, ¿cierto? Nos sentamos con nuestras guaguas y ¿ahora qué? ¿Qué esperar? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué pasa? ¿Qué debo hacer? ¿Qué la tomo? ¿Qué hago? Entonces empiezan muchas dudas, muchas inquietudes. Y la verdad es que nos vamos también como enfrentando a un proceso importante de cambio, de transformación tremenda, que es inexplicable, que no lo vivimos, o sea, no lo dimensionamos hasta que lo estamos viviendo. Toda esta transformación que significa ser mamás, por supuesto, que impacta tremendamente en la definición que tenemos sobre nosotras mismas, en nuestro rol, en cómo vamos a ir construyendo esta percepción, ¿cierto?, de efectividad materna, cómo vamos a ir construyendo nuestra identidad como mamás, aprender a identificar las señales de nuestros hijos, aprender a vincularnos, ¿cierto?, con nuestras guaguas, a poder entenderlos, descifrar qué es lo que nos quieren decir, cómo nosotros podemos satisfacer las necesidades de nuestro bebé y también las nuestras. Darnos cuenta qué es lo que nosotras vamos necesitando en este camino, ¿cierto? La verdad es que es un proceso bastante complejo, de mucha adaptación, de mucha reestructuración interna en cuanto a nuestro sentido de identidad, nuestra personalidad, nuestro físico, nuestra imagen, nuestros afectos, nuestra vida familiar, nuestra vida laboral, nuestra vida sexual, nuestra vida en pareja. Son tantas las aristas que se van trastocando, ¿cierto?, cuando nos convertimos en mamá, que pareciera ser que perdemos el control en todas nuestras áreas, ¿cierto?, y ámbitos de desarrollo. Por lo tanto, estamos ahí como un poco en este limbo, ¿cierto?, entre convertirnos en mamás y querer ser, ¿cierto?, la persona que yo venía siendo antes. Y muchas veces ahí empezamos, ¿cierto?, a tener bastante frustración, empezamos a tratar de preparar a nuestra guagua para cuando yo vuelva a trabajar, para cuando yo no esté, para cuando ella no me necesite, tratar, ¿cierto?, de, no importa, ya venía súper bien con mi guagua, ¿cierto?, o sea, con mi vida, trabajando, qué sé yo, estudiando, lo que fuere, quedo embarazada, no importa, voy a seguir, ¿cierto?, con mi vida tal cual, pero ahora con una guagua en brazos. Y resulta que eso es muy complejo de lograr. Y finalmente hay mucha frustración cuando eso no lo logramos adecuadamente. Porque uno se imagina, ¿cierto?, que quiere ser esta mamá que venía, sí, súper bien con la vida, qué sé yo, pero ahora con bebé en brazos, entonces, ok, no importa, me las arreglo, busco por aquí, a los 6 meses termina el postnatal, ¿cierto? Bueno, vuelvo a trabajar, veo que alguien me la cuide. Y resulta que en el camino nos vamos dando cuenta que no es tan así. Y que hay muchas veces, ¿cierto?, en la cual toda esta planificación que yo tenía respecto de lo que pensaba que iba a ser se nos cae y no es realmente lo que ocurre. Entonces es muy importante también empezar a prepararnos a partir de lo que realmente ocurre cuando nos convertimos en madres y informarnos adecuadamente, no solamente en términos como técnicos o teóricos, sino que también empezar a conversar con otras mujeres que estén viviendo lo mismo, que nos ayuden a poder entender lo que estamos sintiendo, a hacer esta cofradía, ¿cierto?, social, que es tan importante, donde podemos como escucharnos, contenernos, expresar lo que realmente estamos sintiendo, lo que nos está pasando. Es un cambio que genera un quiebre en nuestras vidas, un antes y un después, que es tremendo. No volvemos a ser nunca las mismas personas desde que nos convertimos en mamás. Por lo tanto, es súper importante eso, tenerlo en cuenta. No voy a ser la misma mujer que era antes de parir. Y eso significa que tengo que
asumir, entender, conocer y reconocer esta nueva versión de mí misma y en este camino empezar a descubrir, ¿cierto?, quién soy a partir de mi rol de madre. No se trata de obviar y negar, ¿cierto?, a este ser mujer. Se trata de que cuando nos convertimos en mamás estamos viviendo una etapa compleja de transformación, que por muy que queramos volver al ritmo de la vida que llevábamos antes, no va a ser tan fácil, porque estamos viviendo procesos internos asociados también a este nuevo rol. Y también, por supuesto, lo que significa, ¿cierto?, la cultura, la sociedad, las garantías que tenemos como mujeres cuando nos convertimos en mamá y cómo eso también afecta en nuestro rol y en nuestra percepción de nosotras mismas. Por lo tanto, es importante conectarnos con nosotras mismas, no desde el autocuidado, de la autoimagen, de arreglarnos, de vernos bonitas. Eso está perfecto, lo podemos hacer y súper bien, sino que conectarnos con nosotras mismas desde nuestras necesidades, desde lo que me pasa, desde lo que siento, desde entender de dónde viene lo que estoy sintiendo, no solamente quedarme con lo que me está pasando, sino que tratar de buscar de dónde viene esto que me está pasando. Me siento sola, me siento acompañada, siento que estoy criando solo yo y eso es injusto, me siento que esto es inequitativo, siento que he perdido espacios sociales por ser mamá, siento que he perdido espacios laborales por ser mamá. ¿Cómo hemos ido enfrentando nosotros este desafío y cómo también vamos respondiendo a lo que la sociedad y la cultura espera de nosotras? Muchas veces, con esta gran pregunta, ¿cierto?, ahora soy mamá, ¿qué esperar?, lo mezclamos con las demandas sociales y culturales que se imponen cuando nosotros nos convertimos en mamá, y eso también nos genera muchísima carga mental, muchísima carga. Entonces no solamente cargamos con lo que significa convertirnos en madre, sino que además cargamos con lo que se espera socialmente que una madre haga, cuando en el fondo lo que realmente importa es lo que a mí me está pasando en esta transformación que estoy viviendo. Por lo tanto, entender que una cosa es mi rol, ¿cierto?, de madre, y otra cosa es lo que la sociedad está imponiendo a las mujeres cuando nos convertimos en mamás. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque si no es muy fácil, la línea es muy delgada y nos podemos confundir mucho. Entonces, muchas veces tenemos mamás y mujeres que consultan porque quieren lograr ciertas cosas para poder, ¿cierto?, ir retomando ciertos espacios sociales perdidos, pero no porque finalmente los quieran, sino porque la sociedad también se los está exigiendo, ya destetar, que la guagua duerma sola, que no se acostumbra a los brazos, entonces imponer ciertos hitos del desarrollo que son súper madurativos y que no podemos enseñarlos, se imponen para que finalmente la mujer vuelva al mundo laboral, cuando en el fondo lo que nosotros necesitamos es proteger a nuestras mamás y proteger la diada entre la madre y su hijo. Por lo tanto, es fundamental, ¿cierto?, informarnos, pero también sentirnos acompañadas, contenidas, escuchadas. La maternidad no puede ser sola, no podemos vivirlo sola. Ya lo que te pasa a ti, lo más probable es que le pase a la gran mayoría de las que somos mamás. Por lo tanto, siempre buscar en los profesionales, en las amigas, en las tribus con otras mujeres, espacios de escucha que te permitan sentirte acompañada y entender por qué te está pasando lo que te está pasando. Lo más probable es que eso que estás sintiendo lo estamos sintiendo muchas también. Por lo tanto, es fundamental hablarlo para poder entendernos, ¿cierto? Y para poder nosotros también darnos esa tregua tan necesaria que necesitamos con nosotras mismas, porque la culpa viene aquí rondando y tanta culpa finalmente nos va generando un auto boicot. Nos vamos castigando a partir de lo que sentimos y de lo que hacemos. Y no puede ser que una mujer se sienta culpable y se castigue por querer tener tiempo a solas sin sus hijos, por ejemplo. Y finalmente eso estamos sintiendo las mujeres. Entonces las invito a pensar en qué esperar cuando nos convertimos en mamás, pero qué esperar desde nosotras, ¿no? ¿Qué esperar o qué espera la sociedad de nosotras? Les dejo un abrazo, un beso. No olviden, ¿cierto?, seguir todos los canales que Medela tiene para ustedes, donde estamos constantemente informando, acompañando, para que podamos tener la maternidad lo más acompañada posible. Un besito, que estén muy bien.